Recuerden el enunciado del teorema, que es lo que tenemos que demostrar, dice que si una función f es analítica en un dominio simplemente conexo D y C es un contorno cerrado en ese dominio D, entonces la integral de f de z sobre C vale 0. Lo vamos a hacer así. La estrategia general va a ser mostrar que ese contorno tiene arbitrariamente cerca, tiene polígonos inscriptos en ese contorno, muy cerquita, muy ceñidos al contorno, de modo tal que más o menos la idea va a ser que la diferencia de los valores de la función sobre el contorno y sobre un polígono suficientemente cerca no sea tan grande, de modo tal que vamos a terminar mostrando que cerca del contorno hay un polígono inscripto suficientemente ceñido cuyo valor de integral difiere de la integral sobre el contorno en una cantidad arbitrariamente pequeña que uno quiera, pero como la integral sobre el polígono es cero, eso va a querer decir que la integral sobre el contorno también es cero. Esa es la estrategia general. Entonces la vamos a ir desarrollando. Vamos a suponer que el contorno C tiene parametrización z de t con t variando entre a y b y le vamos a llamar L a la longitud del contorno. Vamos a llamar I a la integral esta que queremos demostrar que es cero. Para lo cual vamos a probar que para cualquier epsilon arbitrario, por más pequeño que sea, el módulo de esta integral vale menor que epsilon, con lo cual no le va a quedar otra a la integral que ser cero. Eso es lo que vamos a mostrar. Entonces arrancamos tomando un epsilon cualquiera arbitrario. Acá vamos a tener que estar atentos a las propiedades que hacen a la, digamos, al desarrollo de contornos, sobre todo de contornos en dominios que hemos visto en las clases pasadas. Para empezar, D es un abierto. Podríamos, de hecho, ir dibujando qué es lo que tenemos para una mejor comprensión. Eh, como, como D es un abierto, quiere decir, eh, yo voy a dibujar primero el D simplemente conexo, lo voy a dibujar con celeste, ¿no? Entonces acá está el dominio abierto conexo, pero más que conexo, simplemente conexo, en el cual la función f es analítica. Y allí adentro tenemos un contorno, no tiene obligación de ser simple, pero sí cerrado. Yo lo voy a dibujar, digamos, así por facilidad, pero vale sea o no un contorno simple. ¿Sí? Digamos que acá está Z0, el punto donde inicia el contorno, Z de A, y el punto donde termina, o sea, Z de B. ¿Sí? Eh, lo que Lo que estamos por ver es que como D es un abierto y el contorno está contenido en D, quiere decir que todo punto del contorno admite un entorno de radio dos veces delta de W, ¿sí? O sea, de algún radio, dos veces delta sub W alrededor de W que está contenido en D. O sea, lo que estamos diciendo acá es que hay un radio de entorno tal que el correspondiente entorno alrededor de W está metido en D y bueno, tomamos delta W la mitad de ese radio, es decir, si lo vemos en el dibujo si yo por ejemplo tomo algún W aquí, hay un radio de entorno, bueno, tomo la mitad de ese radio y eso es lo que llamo delta sub W. O sea, tengo la garantía de que aunque multiplique delta W por 2, todavía estoy dentro del dominio que es el dominio
simplemente con eso. ¿De acuerdo? Y ¿qué ocurre entonces? La familia de todos los entornos correspondientes a cada uno de los puntos de W que así logro formar es un cubrimiento por abiertos para C, que ya sabemos que es compacto para el contorno. Todo contorno es compacto. Y entonces quiere decir que esa familia tiene una subfamilia finita que le vamos a llamar a los, o sea, de todos estos entornos que van a ser infinitos porque la cantidad de puntos de W en cualquier contorno es infinito, pero hay una cantidad finita de entornos, les voy a llamar W sub K con K desde 1 hasta N a esos centros de entornos y delta sub K a los radios de esos entornos, subfamilia de esto que cubre a C, o sea, cuya unión contiene a C. Eso quiere decir, bueno, que si yo uno toda esta cantidad finita, tengo un conjunto que contiene al contorno. Cada uno de los radios es positivo y cada uno de los centros de entorno es un punto del contorno. Entonces yo voy a llamar D' a la unión de todos esos, de esa cantidad finita de entornos, que ya sabemos que cubre a C. Y le voy a llamar K a la unión de los mismos entornos, pero incluido la circunferencia de borde, es decir, la clausura de cada entorno, que es al entorno agregarle la circunferencia. D' va a ser abierto por ser unión finita inclusive de entornos. K va a ser compacto porque cada uno de estos miembros es un cerrado, al clausurarlo lo hemos cerrado y más vale que es acotado, un entorno clausurado es acotado. Así que cada uno de estos es compacto y tengo una cantidad finita de ellos, entonces la unión de una cantidad finita de cerrado y acotado es cerrado y acotado, así que es un compacto. El contorno está contenido en D' porque esta familia contiene al contorno, es un cubrimiento para el contorno. Y D' claramente está contenido en K porque K se forma a partir de D' agregando a cada elemento de la unión que forma D' los bordes que son las circunferencias. Entonces, eso, si volvemos a nuestro dibujo, vamos a ver, vamos a habilitar, y vendría a ser como que yo de esta manera, voy a trazar en rojo, he conseguido una cantidad finita de entornos que unidos tapan, bueno, acá en principio cada uno de estos círculos que yo estoy dibujando en realidad tendría que ser el borde solamente, sin el borde, digamos, el interior sin el borde, ¿no? O sea, todos esos interiores contienen, por supuesto, como muestra la figura, a el contorno C. ¿Y qué es lo que llamamos K? Es la unión de esos interiores con, lo voy a dibujar en azul, con los bordes que corresponde a cada círculo. Bueno, yo acá estoy dibujando solo la parte que me interesa, tendría que... Pero termina siendo, esos serían los bordes de un lado y los bordes del otro. Los voy dibujando. Entonces lo que está en rojo con lo que está en azul, eso sería K. ¿Sí? Porque sería tomar cada uno de los entornos estos, clausurarlo y todo eso es cada uno de los elementos de la unión. Así que si hago todo ese trabajo obtengo como esa forma cercada por lo azul que ven allí. Ese sería K, lo rojo sería D' y todo es por supuesto un subconjunto de D, entonces el contorno está metido en D', que está contenido en K, que está contenido en D. Así que toda esa construcción, por favor, la vamos a tener en cuenta. Continúa la demostración, son como 3 láminas.
Ahora vamos a apelar a todo lo que sabemos de contornos en dominios y de integrales como aproximación de suma. Fíjense que existe un número positivo, ρ1 le vamos a llamar, mayor que 0, tal que cualquier partición del intervalo de parametrización del contorno que tenga norma menor que ρ1 induce un polígono inscripto, digamos, que no se sale de D', ¿se acuerdan? ¿No? O sea, si un contorno era un subconjunto de un abierto, entonces cualquier partición suficientemente fina del intervalo de variación del parámetro hace que el polígono correspondiente, la poligonal correspondiente no se salga de D. Como el contorno es cerrado, la poligonal inscripta va a ser un polígono. Así que sabemos que no nos salimos de D' si elegimos cualquier partición de AB con norma menor que S ρ1. Y si no nos salimos de D', más vale que no nos salimos de K que contiene a D'. Por otro lado, como K es un subconjunto de D, fíjense que la función f es analítica en D. Eso quiere decir que es derivable en cada punto de D y eso quiere decir que es eh, eh, continua en cada punto de D. Pero justamente la creación de este K obedeció a que en qué circunstancia yo sé que si me muevo un poquito la función no cambia mucho. La continuidad es una de ellas, pero la continuidad sobre un compacto es todavía más fuerte. Entonces yo lo que busqué con la construcción de hace un rato, esta que se ve acá en esta lámina, es sumergir al contorno en un subconjunto compacto del dominio, así tengo la propiedad de la continuidad uniforme. Porque eso, miren, fíjense cómo me sirve. Como K es un subconjunto de D, F al ser analítica es continua sobre el compacto K, por lo tanto es uniformemente continua en K. ¿Y eso qué quiere decir? Que, definición de continuidad uniforme, hay una cantidad, llamémosle epsilon 2 positiva, tal que toda vez que yo tome dos puntos cualesquiera en K que estén a distancia no mayor, menor en realidad que epsilon 2, se va a producir que la función evaluada en W y en W' no va a diferir, va a ser tan pequeña como yo quiero. ¿Qué es lo que yo quiero? Que no sea más grande que, ¿se acuerdan que hemos arrancado tomando un epsilon arbitrario para mostrar el módulo de la integral es menor que epsilon? Entonces dijimos, sea epsilon y a partir de ahora epsilon ya no cambia más. Bueno, ese epsilon lo divido por 2 veces la longitud del contorno C, es una cantidad positiva, y a esa cantidad positiva por continuidad uniforme le corresponde este epsilon 2, tal que si dos puntos de K están a distancia menor que epsilon 2, los evaluados a través de F están a distancia menor que epsilon sobre 2L. Y a su vez, la parametrización z de t, recuerden que por definición es continua en AB porque es un contorno C. Y AB es compacto, así que z de t es uniformemente continua en AB. ¿Qué quiere decir eso? Que correspondiente a este epsilon 2, que es una cantidad positiva, hay un número ρ2 positivo, tal que si yo tomo dos elementos cerquitas en el dominio de la z, que es el intervalo AB, suficientemente cerca, menor que ese ρ2, entonces la evaluación, o sea, el punto del contorno que le corresponde a t y el que le corresponde a t', no están lejos, están a distancia menor que epsilon sobre 2. Y por lo tanto los valores de la función f evaluado en esos dos van a estar a distancia menor que epsilon sobre 2L. Eso lo vamos a usar después. Y también existe un ρ3 tal que cualquier partición de 0 hasta tn del intervalo AB y cualquier selección de eta sub k dentro de cada uno de los rangos de la partición tk, tk más 1. O sea, elijo cualquier parejita, cualquier no parejita, cualquier juego de valores de t
de manera tal que el késimo valor esté entre tk y tk más 1. Para todo k entre los, digamos, rangos de esta partición. Si la norma de la partición así elegida, no importa qué valores de eta haya elegido, es menor que ese ρ3, entonces la integral difiere de la suma, de la correspondiente suma, ¿de qué? De los z de tk más 1 menos z de tk, o sea, los z de la partición, que cada uno de ellos determina un segmento. Esto sería la longitud, digamos, sería el segmento que va desde z tk a z de tk más 1, multiplicado por el valor de la función f en z de eta k, es menor que aquel epsilon dividido 2. O sea, toda integral se aproxima por un límite de este tipo de sumas, como hemos visto en la clase pasada. Entonces quiere decir que, fíjense, una pequeña pausa, yo he conseguido tres números, ρ1, ρ2 y ρ3. Con ρ1 sé que si tomo una partición cualquiera del intervalo AB menor que ρ1, de norma menor que ρ1, no me salgo de K. Con ρ2 sé que si tomo cualquier partición de AB con norma menor que ρ2, entonces digamos, se va a cumplir que la distancia entre cualquier parejita de valores del parámetro que no superen a ρ2 en el contorno van a estar a distancia no menor que esta epsilon 2, y con lo cual los evaluados de la función en cada uno de ellos van a estar a distancia no menor que epsilon sobre 2L. Y finalmente, si tomo una partición de norma menor que ρ3, la integral y las sumas que aproximan a esa integral ya difieren en no más de epsilon sobre 2. Entonces voy a elegir una partición P de 0 hasta Tn, partición del intervalo AB, cuya norma sea menor que de esos tres, ρ1, ρ2 y ρ3, el más chiquito. Menor estricto, o sea, obviamente mayor que 0, y menor estricto que el mínimo entre ρ1, ρ2 y ρ3. Así esta partición tiene las tres propiedades que dicen acá. Y vamos a ver cómo eso me lleva a demostrar lo que queremos demostrar para el teorema de Cauchy. Le vamos a llamar, una vez que hemos elegido entonces una partición con norma menor que ρ1, que ρ2 y que ρ3, le llamamos P al polígono que induce esa partición. Por razones de brevedad en la escritura le vamos a llamar zk al z de t sub k, o sea, cada elemento de la partición z0 hasta t, desde t sub 0 hasta t sub n, cada uno de ellos determina un punto sobre el contorno, z de tk es un punto del contorno, le llamamos zk al vértice del polígono inscripto. Y le vamos a llamar, también por comodidad, sk al segmento que va desde zk hasta zk más 1. Capaz que viene bien que en este ejemplito que estábamos haciendo, hagamos con verde, digamos, con verde. Yo sé que el contorno este se genera a medida que el parámetro t varía desde A a B. Entonces tomo una partición con norma suficientemente fina, T1, T2 y así, hasta Tn que es B, y voy mirando si este era Z de T0, o sea de A. De ahí el polígono inscripto va a ir generando, por supuesto, puntos, y el polígono va a ser la sucesión de esos vértices, ¿sí? Bueno, y así sucesivamente. Con eso, fíjense que el polígono no es ni más ni menos que la concatenación de todos los segmentos, ¿no? S0, S1 hasta Sn-1. Y todo va a estar contenido en K, o sea, esta es la poligonal inscripta en el contorno C, inducida por la partición esta que tiene norma menor que, en particular, ρ1, con lo cual yo sé que no me salgo de K. O sea que en este dibujito que estábamos viendo hace un rato,
está bien el hecho de que el verde, el polígono verde, no se va a salir nunca de lo azul que era K. ¿Mm? Eso está garantizado por la elección de la norma de P. Y P, digamos que va a tener longitud L1. Obviamente, la longitud de cada segmento es más corta que la longitud del arco que le corresponde, ¿sí? Por ejemplo, si, a ver si agrando acá, acá veo, por ejemplo, un segmento, el primero, el S0, y el arco siempre va a tener longitud más grande porque el camino más corto desde Z0 hasta Z1 es justamente el segmento, así que la longitud del contorno en ese tramo va a ser mayor o igual que la longitud del segmento S0 y así va a pasar con todos, así que en definitiva yo voy a tener que la longitud L1 del polígono inducido va a ser menor o igual que la longitud del contorno. Por otro lado, como la norma de la partición es menor que ρ3, eso quiere decir que si yo hago cualquier elección de los eta k dentro de los intervalos tk, tk más 1, y evalúo la suma de los f de z de eta k por z de tk, menos, de tk más 1 menos z de tk, esa suma se aproxima a la integral en menos de epsilon sobre 2. Y lo hago para el caso particular. Recuerden que eta k podía ser cualquier elección entre, entre tk y tk más 1. Lo voy a hacer en caso particular tomando eta k igual a tk. Con lo cual, resulta que la integral menos la aproximación de sumas, ahora que voy a tener z de tk más 1, que ya sabemos que es zk más 1, menos z de tk, que es zk, por f de z de eta k. Si estoy tomando los eta k igual al extremo izquierdo del intervalo, es decir, a tk, me va a quedar f de zk. Eso termina siendo en módulo menor que epsilon sobre 2, también por haber elegido una partición suficientemente fina. Y ahora, como la norma de la partición es menor que ρ2, eso quiere decir que cualquier segmento que yo decida mirar, se cumple que, bueno, obviamente, la norma menor que ρ2 quiere decir que dos elementos consecutivos de la partición están a distancia, digamos, tk más 1 y tk. Si hago la resta, estoy menor que ρ2. Con lo cual, fíjense que z de tk más 1 menos z de tk, por la continuidad uniforme de z, yo acá tengo tk más 1 y tk están a distancia menor que ρ2, así que z de tk más 1 y z de tk, que son t' y el t, digamos en este caso t' es tk más 1, perdón, tk y t es tk más 1. Los z de tk más 1 y z de tk, o sea, zk más 1 menos z de tk, están a distancia menor que epsilon sub 2. Y entonces, para cualquier w en el késimo segmento, a ver, veamos antes de, veámoslo en el dibujo que venimos haciendo. Lo vamos a agrandar. Si yo tomo el késimo segmento, digamos, hagamos de cuenta que sea este, que este sea S sub k, ¿sí? Esta sería la imagen de tk de la partición. Y este sería la imagen de tk más 1. Cualquier punto interior al segmento o uno de los extremos va a ser la imagen de alguno de los puntos que está acá a través de la parametrización que yo decida hacer del polígono. Pero lo que me interesa ahora es que si yo mido distancia desde ese punto W hasta ZK, que sería este, esa distancia no va a poder ser jamás más grande que la distancia de ZK más 1 a ZK, porque en todo el segmento
los puntos más alejados son ZK y ZK más 1, o sea, cualquier W que yo tome en el segmento no va a poder superar en distancia ZK que la distancia de ZK más 1 menos ZK, que es lo que estamos por anotar ahora. O sea, la distancia de W hasta ZK seguro que es menor o igual que la distancia desde ZK más 1 hasta ZK, porque esto sería un pedazo del segmento y esto sería todo el segmento, la longitud del segmento completo es mayor o igual que cualquier partecita. Y eso es menor que epsilon 2 por lo que decíamos hace un rato. Z de TK más 1 menos Z de TK, o sea, esto es menor que epsilon 2. Por lo tanto, para cualquier W en el contorno, vamos a tener que, fíjense, lo que me interesa es que la distancia de W a ZK, el módulo de W menos ZK es menor que epsilon 2, por lo tanto, F de W menos F de ZK, fíjense, es como que yo estuviera tomando el W en el rol de W y W' en el rol de ZK. Esos dos numeritos que están en K, obviamente, están a distancia menor que epsilon 2 y por lo tanto sus transformados vía F, que son F de W y F de ZK, están a distancia menor que epsilon sobre 2L. ¿Sí? Entonces, fíjense, cuando me muevo en el intervalo, en el késimo segmento SK, los valores de la función entre cualquier punto W y el valor de la función en el inicio del segmento no difieren menor que epsilon sobre 2L. Este numerito epsilon sobre 2L es una cota para el valor de la diferencia entre la función evaluada en los puntos de SK y el valor de la función evaluada en el inicio del segmento SK. Acuérdense de esta cota. Ahora sí, ya con todo eso estamos en condiciones de darle el golpe final a la demostración. Ya que la integral sobre esa poligonal que sobre ese polígono que acabamos de generar con esa partición de norma menor que ρ1, ρ2 y ρ3, no deja de ser un polígono dentro del dominio simplemente conexo D, en el cual ya sabemos que la integral de la función vale 0 porque la función es analítica en el dominio simplemente conexo. Vamos a tener lo siguiente. La integral en módulo es igual a, si yo le resto 0, no le hago nada. ¿Está bien? O sea, y menos la integral sobre p de f de z diferencial de z, como esto es 0, esto termina siendo igual a esto. Ahora, a esto lo voy a poner, el polígono P es la concatenación de S0, S1, S2, así hasta Sn. Así que su integral sobre P va a ser la suma de las integrales sobre cada uno de los segmentos que componen el polígono. O sea, los S sub k con k desde 0 hasta n-1. Recuerden que tengo desde S0 hasta Sn-1, todos ellos constituyen el polígono P. Elijo acá otra, por cuestiones de claridad más adelante, elijo como variable de integración W. Pero es lo mismo, uno elige los nombres de las variables. Eso, fíjense que hasta acá es todo igual. Voy a sumar y restar algo dentro del integrando. Voy a sumar a f de W, le voy a sumar f de zk y le voy a restar f de zk. Total, eso no hace nada. Esto termina siendo igual a esto. ¿Para qué hago eso? Porque ahora puedo agrupar por un lado esto, por otro lado esto, aplicar linealidad de la integral, entonces me va a quedar integral sobre sk de f de zk más integral sobre sk de f de w menos f de zk. Y luego es suma de esas dos integrales, voy a distribuir la suma en la suma de las primeras integrales más la suma de las segundas integrales, entonces va a quedar menos la integral sobre sk de f de zk diferencial de w. Acá hay una razón por la que he elegido w, es para diferenciarlo de zk, que son constantes, o sea, cada zk es un numerito fijo, así que para que quede clarito que esto es una constante respecto de la variable de integración. Y menos, este signo menos viene por esto,
que se distribuye. La otra suma, como les decía hace un rato, sería la suma desde k igual a 0 hasta n-1 de f de w menos f de zk. Todo eso en módulo. Dejo la integral como está. Ahora, ¿qué tengo acá? Esto es una constante, f de zk es un numerito constante respecto de la variable w, que es la de integración, así que esa constante puede salir afuera de la integral. Y ahora vendría la integral de la función 1 diferencial de w sobre el segmento sk, que recuerden que eso, la integral depende solamente del punto final y del punto inicial, y la integral, cuando el integrando era la función 1, era directamente la diferencia entre el punto final del segmento, que es zk más 1, y el punto inicial, que es zk. Todo eso es el valor de la integral sobre sk. Y la suma de eso, bueno, es esta suma. Ahora queda lo otro, que bueno, lo hago en este otro paso que viene. Sería la suma de las integrales sobre los segmentos SK de la expresión f de w menos f de zk, es el integrando diferencial de w. A lo cual viene lo que les pedía que se acuerden. Cuando me muevo en el segmento SK, esta expresión en módulo tiene una cota que era epsilon sobre 2L. Así que voy a aplicar para cada integral la desigualdad ML. Y esa desigualdad ML me va a permitir... Bueno, primero voy a ver, un poquito mejor todavía. Primero voy a agrupar estos dos más menos la sumatoria. Y ese es el módulo de una suma que es menor o igual que la suma de los módulos, ¿sí? Entonces, a esto lo voy a dejar. Ya sé que como la partición que yo elegí era de norma menor que ρ3, este numerito, recuerden lo que teníamos en la diapositiva anterior, es menor que epsilon sobre 2. Y ahora voy a trabajar sobre lo otro. Lo otro todavía lo copio tal como está. Ahora sí les digo, acá tengo el módulo de una suma es menor o igual que la suma de los módulos, así que este menor sigue valiendo. Y cada módulo individualmente, recuerden que epsilon sobre 2L es una cota para el módulo de la función cuando W se mueve en SK. Y eso pasa para cualquier K. Así que esto es menor o igual que, bueno, el epsilon sobre 2 que tengo, más la suma desde k igual a 0 hasta n-1 de individualmente término a término. Cada uno de estos es menor o igual que su m, que es epsilon sobre 2L, por la longitud del segmento. La longitud del segmento es la longitud de SK, que va desde el punto ZK hasta ZK más 1, y por lo tanto es el módulo de ZK más 1 menos ZK. El epsilon sobre 2 lo voy a poner como está. Y acá epsilon sobre 2L es una constante que no depende de K, así que lo voy a sacar fuera de la suma. ¿Y qué me queda acá? La suma de los módulos de zk más 1 menos zk, que no es ni más ni menos que la longitud del segmento SK. Así que la suma de toda la longitud de los segmentos que componen el polígono P, ahí vamos igual. Recuerden que a la longitud, esto es la longitud del polígono P, la suma de, la longitud de los segmentos que lo componen, que es L1. Y ya sabemos que L1 es menor que L porque cada lado del polígono es menor que el arco que subtiende el contorno. Así que esto en definitiva es menor o igual que epsilon. Así que ya acabamos de demostrar que para el epsilon arbitrario que tomé, el módulo de la integral es menor, incluso puedo decir que es menor que epsilon, y como epsilon es arbitrario, módulo de la integral es 0 y por lo tanto la integral vale 0, y eso completa la demostración del teorema de Cauchy-Goursat, que tiene varias otras maneras de ser demostrado, pero la que está a nuestro alcance ahora con las herramientas que tenemos es esta que hemos visto acá. Vamos a hacer una observación sobre cómo aplicar el teorema de Cauchy-Goursat en el caso de contornos cerrados simples. Por supuesto que yo tengo que vigilar que el contorno cerrado simple esté en un dominio simplemente conexo y que la función integrando sea analítica, pero hay un criterio que muchas veces nos resulta más cómodo, que es el siguiente.
para poder aplicar el teorema en ese caso del contorno cerrado simple, alcanza con verificar si la función que estamos integrando es analítica sobre el contorno y en su interior. Porque en ese caso, si eso ocurre, uno puede construir un dominio simplemente conexo D en el cual el contorno está contenido en ese dominio y la función es analítica en él. O sea, si una función es analítica en un contorno cerrado simple, unión su interior, la integral sobre el contorno de la función da 0. Eso en un dibujito me dice, en vez de andar buscando dominios simplemente conexos en los cuales está inmerso esto, directamente si el contorno es cerrado simple, fíjate primero, recorrelo al contorno punto por punto a ver si encontrás algún punto donde la función no sea analítica. Si lo encontrás, más vale que ya no va a ser de aplicación el teorema de Cauchy. Pero si no lo encontrás, después fíjate si adentro, si en el interior encontrás algún punto donde la función no sea analítica. Si tampoco lo encontrás, es de aplicación el teorema de Cauchy-Goursat, es decir, la integral va a valer 0. O sea, hay que vigilar que la función sea analítica sobre los puntos del contorno y dentro del contorno en el caso de un dominio, en el caso de un contorno cerrado simple. Bueno, hemos recorrido un largo camino para llegar a la demostración general del teorema de Cauchy-Goursat, pero vale la pena. Ese teorema tiene un montón de implicancias que vamos a empezar a analizar desde la próxima clase y que nos van a conducir a mucho mejores métodos para calcular valores de integrales. Vamos a continuar entonces en la clase que viene con esas implicancias del teorema de Cauchy-Goursat. Hasta luego.